Buenas noches a todos por estar aquí en esta sesión de esta noche donde vamos a estar revisando las recomendaciones iniciales para las actualizaciones del Plan de Administración de Desechos para el Departamento de Medio Ambiente y Salud Pública. Yo soy Corianne Mansell y voy a estar iniciando la sesión de hoy. Antes de pasar el micrófono a varias personas y estoy aquí para hablar sobre estos resultados iniciales de la reunión de hoy. Vamos a hacer un resumen del proyecto de lo que se solicitó de las actualizaciones del plan del 2016 y los objetivos para la reunión de hoy. Después vamos a revisar los resultados para la sección de la administración de desechos de desastres. Después revisaremos la sección de administración de materiales de renovación de energía. Después también la de eh, administración de desechos, esa sección también. Y después para la reunión de hoy está enfocada principalmente en mostrar nuestros resultados iniciales y todo lo que va a ser actualizado en el plan, pero también tendremos tiempo al final para preguntas y también estaremos pidiendo sus comentarios y retroalimentación y podrán utilizar el chat para hacerlo de Zoom y también pueden mandarme un correo directamente si quieren compartir retroalimentación de esa manera. Si están en esta reunión fuera de sus horarios regulares de trabajo y sin compensación, o si requiere uso de proveedores de cuidado infantil, como saben, pueden solicitarlo y para el día de hoy, como dijimos al inicio, hay interpretación simultánea español. El objetivo de la reunión de hoy es poder revisar el proceso para el plan de administración, para la actualización del plan de administración de los desechos que se hizo en el 2016 y ofrecer un resumen general del próximo plan que tiene tres áreas de enfoque. Uno que es del derecho, perdón, los desechos de desastres, también en la administración de energías renovables y recomendaciones de diversión de los desechos que nos ayudarán a satisfacer las reglas estatales. Como mencionaba, yo soy Corianne Mansell y soy consultora en eh, RRS. También estamos trabajando con la CDPH para poder facilitar la actualización del plan. RRS es una firma consultora que tiene más de 40 años de experiencia y hemos dejado vamos apoyado con el desarrollo de muchos planes de administración de desechos estatales y a nivel del del condado también. Yo estoy en Boulder, Colorado, y parte de nuestro equipo también está aquí en Colorado. Entonces, Franny, por favor, si te puedes presentar. Hola a todos. Gracias por estar aquí esta noche. Yo soy analista con RRS y llevo aquí 4 años. Yo estoy en Bailey, Colorado, y sobre todo he estado trabajando en el aspecto de diversión de administración en el plan máster o principal. Y se lo paso a Travis para que se presente. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí. Yo soy Travis Barnes y soy un consultor senior con RRS. Mi área de expertise es, y se lo paso a Elizabeth. Hola, yo soy Elizabeth y llevo aquí como año y medio y llevo nuestro equipo de energías renovables. Yo soy Eli Gold y también estoy con Five Lakes Energy y soy un consultor. Y también tenemos a Bill Turley, si te quieres presentar. Hola, yo soy Bill Turley y yo fui el fundador y director de la Asociación de Reciclaje y obviamente tenemos eh, experiencia trabajando con este tipo de recursos y he estado trabajando con Travis en esta sección del proyecto. Y ahora se lo pasamos a David para que se presente. Hola a todos, yo soy David Snap y yo administro el programa de manejo de desechos sólidos en la CDPHE.
apoyo el lado de las cosas por parte de la CDPHE por acá. Y como se compartió, o como está anotado aquí en esta diapositiva, el RRE se está apoyando este proceso para la actualización del Programa de Administración de Desechos Sólidos del 2016 y nuestras áreas de enfoque son ver el sector de energías renovables y el fin de la vida de esos materiales, de paneles solares, turbinas de energía eólica y baterías, y ver qué tipo de reciclaje nos puede funcionar y cómo podemos administrar esos materiales en la próxima década, más o menos. También queremos ver la administración de desechos de desastres para que se apoye a los gobiernos locales para administrar esos materiales y también estamos viendo la inversión y políticas y estrategias públicas para los desechos, como dijo David, esto lo apoyamos por la EPA y por la infraestructura para el reciclaje. ¿Algo más que agregar, David? No, solo agradecerles a todos por estar aquí. Creo que la mayoría han estado ya en algunas de nuestras llamadas, han escuchado lo que yo digo, pero sí, queremos hacer esa actualización de 10 años. Han pasado tantas cosas en los últimos 10 años en términos de legislación y otras cosas. Hay mucha información, entonces solo queremos como una actualización de medio periodo y ver qué es lo que podemos hacer para los próximos 10 años y en el sector de energías renovables y cómo podemos proyectar las necesidades para el Estado. Muy bien, gracias. Entonces, el cronograma que mostramos aquí, hemos tenido una serie de reuniones en estos tres temas y en estos tres temas que decíamos y con la interpretación simultánea que hemos estado ofreciendo en diferentes reuniones, tanto en persona como y esto nos ha ayudado a realmente consolidar su retroalimentación para quienes han asistido, para recibir su retroalimentación, para ver dónde deberíamos de enfocarnos y cómo tener cómo incluir la información en el plan. La reunión de hoy va a ser una recapitulación de esas reuniones y lo que estamos buscando incorporar en el plan y si va a haber un periodo de comentario público para poder cerrar antes en el 2025. Entonces va a haber más oportunidades para ofrecer retroalimentación y definitivamente les invitamos a que lo hagan, además de la discusión que tendremos más adelante esta noche. Muy bien, Travis, adelante. Ok, muy bien, vamos a empezar. Básicamente, tuvimos las reuniones de partes interesadas en el cronograma que estábamos viendo ahorita y como parte de nuestro esfuerzo también vamos a estar haciendo recomendaciones al Estado para ofrecer un templete que va a ser apoyar a los gobiernos locales. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, digamos, ¿por qué es tan importante tener planeación para los desastres? Y esta gráfica es de NOAA y se muestra la frecuencia que está en aumento de los desastres y todo lo que está asociado con eso. Y una de las conclusiones es que ninguna comunidad no está amenazada, entonces todas están amenazadas. Y muchos de los condados en Estados Unidos han declarado estos desastres de 2011 al 2022. Entonces, esto habla sobre la importancia de que las comunidades de verdad tienen que estar pensando en cómo responder a un evento como estos y particularmente este año. Ha habido dos órdenes ejecutivas de la administración de Trump que han indicado que va a haber cambios en el sistema y probablemente más responsabilidad a los estados y a las jurisdicciones locales en vez del gobierno federal. Entonces es muy oportuno y necesario que el estado sea proactivo y que esto sea una prioridad y vamos a ponerlo en la siguiente diapositiva para quienes participaron en estas sesiones de partes interesadas. Entonces, alguna de las retroalimentaciones que recibimos fue muy consistente en los diferentes talleres que tuvimos. Y creo que una cosa clave es que las comunidades, no muchas comunidades están listas en términos que no hay planes para desastres o no han sido actualizados estos planes y ya están
tal vez muy desactualizados. También hubo retroalimentación por parte de las poblaciones más rurales con relación a las comunidades que tienen menos recursos, donde el personal también ya tiene demasiadas responsabilidades y la administración de los desechos y la preparación también tienen otra tarea como señal y también hay que aumentar esto dentro de la comunidad porque tal vez vamos a estar cubriendo un poquito de cómo se está manejando esto y cómo algunas partes de sus departamentos están enfocados en la preparación justo después de un evento. Entonces, aumentar la colaboración fue algo que se presentó como una necesidad. También hubo retroalimentación de que las personas estaban agradeciendo mucho y que el Estado hiciera esto como una prioridad y ofrecer más fianza en recursos y lo que se va a estar ofreciendo como parte del proyecto y que fue bien recibido y agradecido por estas comunidades. También vimos que muchas de las comunidades no tienen sitios de administración ya establecidos, entonces para quienes estén en la llamada y que no lo sepan, estos son normalmente espacios o instalaciones donde una jurisdicción ya identificó cuál es cómo administrar sus desechos después de un desastre para que pueda ser eh, manejado de manera eficientemente dependiendo del material que se está generando. Si su comunidad no tiene un sitio ya establecido o identificado, esto solamente es un paso adicional que hay que tomarse antes de empezar la el trato con o el manejo con los desechos con cierto retraso y poner desechos en algunos lugares puede ser contencioso en medio de una emergencia y las personas están estresadas, obviamente. Entonces, las personas tienen que hacer, las jurisdicciones tienen que ser proactivas en escoger un espacio que sepan utilizarlo y cómo podrían tener este tipo de transportistas también para la administración en ese espacio. También se necesita de una guía muy clara quién tiene que llevar el manejo de esos sitios. Entonces, en Colorado sí es el gobierno local, ya seas un condado o una ciudad, para ofrecer esos permisos en la jurisdicción. Y hubieron ciertas dudas sobre qué es lo que está haciendo el Estado versus los gobiernos locales, especialmente en las comunidades más pequeñas. También hubo preguntas con relación a los requisitos de las pruebas solares. Entonces, algunos estados buscan que antes de activar un espacio así de desechos, ya sea como de una inundación o de un incendio, hay que probar la tierra antes de poner los desechos en ese sitio y después se tienen que hacer pruebas después para asegurarse que no hubo fugas de esos materiales en la tierra y si hubo pruebas de que eso sí sucedió, entonces hay que cuidar eso. Entonces hay algunas preguntas sobre si eso es el gobierno local que tendría que estar haciendo eso o es algo que regula el Estado y en general simplemente como preocupaciones sobre el cumplimiento y no saber qué hacer. Es para algunas de estas comunidades donde la respuesta de los desastres no es su primera obligación laboral. Cuando hay respuesta, cuando pudieron haber sido impactadas en su familia o en su hogar y no saben realmente cómo responder estas preguntas con anticipación, ya es muy útil para que se sepa qué es lo que tendrían que estar haciendo en una emergencia real con anticipación. Y también hubieron ejemplos de diversión en desastres más recientes, particularmente con los incendios Marshall. Algunas jurisdicciones tuvieron muy buen éxito con algunas rutas de recolección para mantener esos materiales fuera del aire y para que se puedan seguir em, administrando estos de manera correcta, cómo administrar los desechos, qué montículo o en qué para que la gente pueda cumplir con lo que se les está pidiendo que se hagan y entre más participación se pueda obtener, más oportunidad habrá de eh, limitar eso que vaya al relleno sanitario y entonces en general con estos materiales entre menos combinados, más fácil es mantener la diversión de los materiales. También hubo retroalimentación de las comunidades de que no tuvieran sus contratos ya establecidos. Entonces, típicamente una buena práctica para los gobiernos locales sería que tuvieran un contratista externo haciendo la recolección de los desechos y el transporte por si la comunidad está ya saturada. Entonces, si hay algún desastre, estos son algunos recursos locales que pueden estar establecidos, que no van a costar, salvo
el activarlos buscarlos y activarlos cuando haya un desastre y que traigan el equipo y los transportes y los camiones para asistir con las respuestas también, así como su gran conocimiento, porque se hace esto en todo el país, respondiendo de un país a otro y tienen una red de subcontratistas que se aseguran que pueden llevarles estos materiales a ustedes rápidamente. También hay un material de administración de desechos, que son consultores que están atrayendo a los dólares y los gastos y que están asegurando que los materiales que se ponen para la recolección sí son elegibles para la recolección, que están dándole seguimiento a dónde están moviéndose estos materiales que discutimos y básicamente al final se hacen para el reciclaje. Y entonces, si una comunidad no tiene esos contratos ya establecidos y algo le sucede que abruman el sistema, ya no están empezando desde el punto cero para buscar ayuda externa. eh, entonces, tener esos contratos de antemano es esencial y si escuchamos de algunos comités que no tienen esos o no sabían que sus contratos ya están caducados y también buscar una propuesta o una convocatoria para propuestas y compartir las mejores prácticas y qué se está utilizando como mejores prácticas y cómo han sido buscados y procurados para compartir la información de municipalidad para lo que sea necesario. Y también escuchamos algunos ejemplos de comunidades que creían que tenían lo que necesitaban, pero cuando tuvieron un desastre como el incendio Marshall, se dieron cuenta de que estaban desactualizados y que no alcanzaban los criterios de FEMA, los criterios actuales, y tuvieron que buscar la manera de procurar estos contratos. Entonces, es la necesidad de asegurarse que tengan todo listo como mejores prácticas y solo porque lo tienen ahí, asegúrense de estarlo revisando cada año para saber que está actualizado, que todo está en orden. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, como parte de la administración o del template que vamos a estar ofreciendo, este nos ofrece un buen resumen del tipo de información que la jurisdicción local debería de obtener específico a la comunidad que estén buscando apoyar. También deberían de poder identificar los roles y las posibilidades del personal interno y sabiendo qué está haciendo quién y qué es lo que están haciendo los contratistas externos de una manera muy detallada. También hay una necesidad para la planeación de escenarios, que es básicamente un ejercicio para poder identificar cuál es la amenaza más común a una comunidad en particular, donde esto se pudiera generar donde pudieran generarse más desechos, si tal vez hay una parte donde pudiera haber más inundaciones, donde se acumularía y pensar en cómo se recolectaría también. Hay guía también para ofrecer los pasos que las comunidades deberían de seguir y así como mucha información sobre cómo hacer un proceso de remover y recolectar estos espacios y las consideraciones de que deberían de llevarse a cabo y cómo cerrar las operaciones de respuestas de desechos para garantizar que se reciba la retroalimentación. Voy a hablar un poquito más lento para la interpretación, una disculpa, pero sí, también los requisitos de reportaje y también lo que se ha aprendido. Entonces, si la comunidad es impactada con un desastre de estos, es muy importante que el personal pueda capturar estas lecciones, porque con el tiempo hay personas que se jubilan y demás, y entonces esperamos que las personas no estén afectadas por un desastre cada año, pero hace unos 4 o 5 años, y no te va bien capturando lo que se había aprendido, se estaba perdiendo la oportunidad de que la comunidad esté lista para reaccionar de mejor manera la siguiente vez. El templete también incluye una lista de cómo reaccionar para que haya proacción de lo que se puede hacer con anticipación en caso de un desastre y estar con el pie correcto delante. Siguiente diapositiva, por favor, Cori. Entonces, de este proceso desarrollamos 9 recomendaciones que están en el plan actualmente. No las voy a repasar cada una de estas ahorita porque tengo una diapositiva en la que vamos a cubrir todo esto, pero creo que la clave es que hay conciencias, perdón, hay cosas que podemos hacer de mejor manera y cómo fortalecer esto y los pasos que ya se están siguiendo a recomendaciones un poco más
fuertes y cómo recomendar enmiendas a algunos de los actos estatales y cómo tener mayor capacidad también y que fuera un poco más caro para el gobierno local para cumplir esto. Y voy a cubrir esto a mayor detalle en la siguiente diapositiva, Cory, por favor. Entonces, la primera recomendación era desarrollar un documento de guía para fortalecer la página web, ofrecer más claridad a los gobiernos locales con relación a las consideraciones locales. Entonces, no para quejarnos del Estado, pero que hay mucha información muy buena contenida en diferentes páginas, en todas las agencias, pero no hay un solo lugar donde se ponga todo junto y que esté actualizado. Esta es una captura de pantalla de una de las páginas ahorita que tiene mucha información desde el 2022 como un ejemplo. Este es uno de los que es más fáciles para que el Estado pueda lograr, pero la idea es que tener toda la información relevante en un solo lugar para que todo el mundo sepa cuál es, para que sea más fácil para esas jurisdicciones locales cuando están buscando información que lo tengan de manera muy accesible. Siguiente diapositiva. El segundo es hacer enmiendas para la planeación de la recolección de desechos y esto llevaría más tiempo, aunque sí creemos que habría, es uno de los pasos de mayor impacto para asegurarnos de que estemos revisando la preparación del Estado. Ya se requiere que se participen los gobiernos locales y municipales con las agencias estatales y que actualicen el plan, pero notablemente no se requiere que esos planes discutan la administración de desechos particularmente ni los sitios. Y ese es un problema donde el plano podría, donde pudiera hacerse una enmienda para requerir eso, para que se sepa qué es lo que tendrían que estar haciendo los gobiernos. Tennessee ya está haciendo esto y después también se expresó que eso sería visto como un mandato si el Estado o de gobierno, si el Estado decide hacer esto y y se está diciendo que hay poco personal y que hay pocos fondos y que si sí hay fondos por parte del Estado para apoyar esto a partir de una subvención o alguna otra manera para asegurar que esas comunidades tuvieran los recursos desarrollados, si eso era un requisito, pero esta es una de las cosas donde el Estado tiene esto ya y que busca que las comunidades sí tengan algún tipo de preparación para este tipo de planes, pero tampoco dice exactamente qué parte de los desechos que es parte de esta ley, de lo que La tercera recomendación sería enmendar la ley para requerir sitios de manejo de escombros y también desarrollar un sistema de permisos a nivel estatal. Entonces el Estado sería dueño de hacer los permisos para las jurisdicciones locales. Hay un modelo para eso en otros estados, en Virginia y Florida, donde hicimos las investigaciones. Entonces, los gobiernos locales los alientan a identificar los sitios donde van a llevar los escombros y luego los sitios están preautorizados por el estado. Entonces, así pueden requerir ciertas áreas, evitar que sean cerca de aguas, por ejemplo. Entonces, tienen que designar un sitio y eso sería otro requisito por el Estado y necesitan tener esa preparación. En práctica, a través de todo el país, los estados o las jurisdicciones sí identifican lugares, por ejemplo, instalaciones de parques y recreación o tierras que todavía no se han desarrollado, que se van a desarrollar en un futuro, donde pueden utilizar esas tierras o lugares para almacenar los escombros. Entonces, así pueden identificar un sitio por adelantado y el Estado puede levantar los permisos. Y si eso no sea factible, el Estado puede dar mejor guía acerca de su papel y cuál es el papel del gobierno local. Y eso está incluido en nuestro plan borrador. Siguiente diapositiva, Corey. La cuarta recomendación es mejorar la concientización
y las oportunidades en cuanto al reciclaje. Cuando un gobierno local tiene un desastre, todos están pensando típicamente seguridad, cómo se vuelve a la normalidad lo antes posible. Entonces, la urgencia de quitar o retirar los escombros es muy importante, a lo menos de que los gobiernos tengan políticas muy fuertes de sostenibilidad. Uno no sabe, cómo se va a recoger lo más rápido posible los escombros. Entonces es importante identificar las instalaciones, dentro de su área o dentro de su distancia de transporte donde pueden llevar el material para reciclarlo, para que se utilice de una forma benéfico. Puede ser, escombros vegetativos. Estamos alentando a las jurisdicciones que buscan las instalaciones, que se fijan en la cantidad de materiales y cuáles van a ser, cuáles son los contratos que necesitan tener para reservar algo de capacidad. Entonces, Colorado ya tiene una página de internet en cuanto a compañías recicladores ya registrados. Entonces, donde se puede reciclar, por ejemplo, metal. La EPA tiene una herramienta de recuperación de desastres que tiene más de 20,000 instalaciones que pueden aceptar diferentes tipos de materiales o escombros, y el Estado puede implementar eso para que sea más fácil de acceder, para que los gobiernos locales puedan utilizar estas instalaciones e identificar los mercados finales donde pueden llevar esos materiales. Y así no es un pensamiento, ay, ¿qué hacemos cuando ocurre? Pero se han planificado por adelantado. Siguiente diapositiva, por favor. Esta recomendación se trata de entrenamiento, asegurando que la gente está participando en el entrenamiento que ya existe. Hay un programa de técnico local de Colorado, ya estaba ofreciendo cursos en manejo de escombros. Al principio de este año, FEMA ha retirado estos cursos y no sabemos si es que vayan a aportar más cursos, pero eso crea una oportunidad para el Estado para tener más oportunidades de entrenamiento, y eso es algún lugar donde el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente puede apoyar a otras agencias para realmente enfocar en el manejo de escombros y lo más que viene con una respuesta ante una emergencia. Posiblemente hacer un calendario anual que la gente sabe, estaría de útil participar, para que participan más en el tema y para que tengan información acerca de las oportunidades que existen, y también para compartir las mejores prácticas a través de las jurisdicciones en el estado. Siguiente diapositiva. También hay una recomendación de mejorar el conocimiento público acerca de las operaciones de manejo de escombros. Yo vivo en Florida y tienen que entrenar al público mandando la información para que la gente puede pensar si ocurre algo significativo, cuál es su papel, cómo apoyan para que vuelvan a la normalidad lo más antes posible. En años recientes, Colorado ha tenido incendios, pero no ha estado tan impactado, por ejemplo, como California o Florida. En Nueva Jersey tienen un folleto de hacer más rápido la limpieza. Entonces, California tiene una buena herramienta para definir lo que deben hacer, y también para que la gente piense en cómo deben participar, cómo van a ordenar los escombros afuera de la casa para que los recojan, y también para mejorar su conocimiento acerca del proceso y el impacto de la comunidad si es que haya un desastre.
Apoyo con contratistas, esto se mencionó anteriormente. Una recomendación es buscar maneras para que el Estado y los gobiernos locales alcanzan el guía de compra de FEMA. En California, el base de contratistas tienen que ser aprobado para trabajar dentro de ciertas regiones. Otras jurisdicciones como New Jersey ya tienen un contrato firmado. Si el gobierno local no tiene su propio contrato, pueden utilizar el contrato del Estado en un momento de necesidad, si hay una necesidad urgente. Entonces, también si tienen un contrato que no cumple con las pautas de FEMA, pueden ayudar. Y compartimos más información en el documento que vamos a compartir. Florida tiene un nuevo programa que es uno de los mejores en todo el país. Dado la amenaza de huracanes, como mencioné, se llama la calculación de obligación de recuperación del estado de Florida y hay un proceso de aplicación o de solicitud donde un gobierno local hace la solicitud para asistencia y el Estado les apoya y le da una calificación de qué tan preparados están en cuanto a la estandarización y les preautoriza para recibir una porción del apoyo de financiación público por adelantado cuando normalmente reciben esa información o esos fondos de FEMA. Y eso les ayuda a saber cuál es el papel del gobierno federal o local o estado. Y el estado necesitaba nuevo personal para comenzar eso y están comenzando con más participación. Yo creo que la última vez que hablé con ellos tuvieron unos 300 de las jurisdicciones de Florida. Es un nuevo programa y les falta, pero es muy robusto y la participación de las comunidades locales es importante. Es pues una mejor práctica emergente que puede considerar el estado de Colorado también. Siguiente diapositiva. Otra recomendación es alentar políticas para incentivizar el desarrollo que minimiza la generación de escombros en primer lugar. La EPA tuvo un recurso en junio, crear edificios resilientes para minimizar los escombros después de un desastre. Entonces el gobierno puede alentar edificios más resilientes para que puedan soportar vientos altos, inundaciones, incendios, para que la comunidad vuelva a la normalidad. Están inversionando dólares públicos en instalaciones públicos. Eso les ayuda a ser más económicos a largo plazo, considerando lo que pueden, la utilidad de esos edificios después de un desastre. Entonces, muchas jurisdicciones en Florida requieren que un edificio puede sobrevivir un huracán de nivel 4, por ejemplo, o nivel 5. Y Colorado puede hacer lo mismo para mitigar los impactos de incendios forestales e inundaciones. La última recomendación sería que el Estado sigue apoyando a los gobiernos locales para priorizar el manejo de escombros después de los desastres. Los gobiernos locales sienten que hay una necesidad. Entonces, eso no es un esfuerzo único, pero con las actualizaciones futuras al plan, que incluyen el manejo de escombros y que continúan abogando para eso. Los gobiernos locales, si están haciendo un plan para residuos sólidos, también necesitan un plan para escombros. Hay muchos marcos de planificación que hacen los gobiernos locales que pueden aumentar la prioridad de los escombros dentro de los planes de manejo de escombros.
Entonces necesitan ocupar los marcos existentes de planificación para los desechos, para, para utilizar el mismo plan para los escombros después de un desastre también. Entonces ahorita lo voy a pasar a Elizabeth con la sección de energía renovable. Voy a comenzar. Yo tengo dos diapositivas breves con algo de números y luego lo voy a pasar a Elizabeth, que va a dar más información acerca de las recomendaciones de la política. Siguiente diapositiva. Lo básico que quiero presentar aquí es los volúmenes sustanciales que estamos esperando de la energía renovable y baterías de vehículos eléctricos o VE en los siguientes 30 años. Cuando uno hace ese tipo de ejercicio de modelaje, es menos fiable por más distancia que uno tiene del punto en el tiempo. Entonces, las necesidades de final de vida, de reciclaje, de tirar, hay mucho que ya existe. Lo dividí aquí, lo que puede ver aquí en toneladas cortas o toneladas agregadas cortas. Estamos esperando que Colorado está retirando aproximadamente 600,000 toneladas cortos de las instalaciones eólicas ahorita. Y eso lo he dividido en las palas de las turbinas, que es la parte más difícil de tirar o reciclar. Y hay otros componentes que se pueden reciclar con más facilidad. Y yo digo, entonces las instalaciones solares se comenzaron a instalar más tarde, entonces las instalaciones van a ser mucho menos, pero crece más sustancialmente para finalizar el tiempo para 2055. Y las baterías de vehículos eléctricos pueden ser sustancial mientras ya tenemos más vehículos que se están vendiendo. El modelo se hizo basado en un modelaje de crecimiento futuro que puede ser no 100% correcto para los vehículos eléctricos, pero sí va a ser sustancial. Siguiente diapositiva. Esto es lo mismo, los mismos datos en forma de gráfico. Y lo importante notar aquí es que los, la necesidad para reciclar materia de las turbinas eólicas viene mucho más pronto que los materiales solares o de pilas de vehículos eléctricos. Y eso es todo lo que tengo de presentar. Entonces lo voy a pasar con Elizabeth. Ya. Había tres cosas en las cuales tenemos interés en las opciones de política. ¿Cómo evitamos que esos materiales entran en los basureros? ¿Cómo se abre la oportunidad de segunda vida? ¿Y cómo se promueve el reciclaje? En cuanto a los paneles solares, estamos pensando de desviación del basurero y opciones de reciclaje. Entonces, nuestro texto para la actualización del plan tiene mucha información acerca de las recomendaciones de política, explora diferentes estados, lo que han hecho, lo que funcionó y no. Y como resultado, las secciones que tenemos aquí que tienen varias opciones para abordar el hecho de evitar que se tiran los paneles solares, reflexionan eso, que hay diferentes opciones. Queremos priorizar eso hablando del mismo tema para evitar
Cuando uno piensa en la instalación en sí, hay otros componentes, como mencionó Eli, que se pueden reciclar con facilidad. Y eso no es un problema cuando se está hablando de los paneles solares. Entonces, el marco de aluminio se puede reciclar en reciclaje de metal. Lo difícil es el panel solar en sí, el panel fotovoltaico. Entonces, ¿cuáles son las opciones de reciclaje? Entonces puede tener una prohibición de tirarlos o clasificar o cambiar las reglas para clasificar los paneles solares. Hay una designación para diferentes tipos de desechos peligrosos que se llaman desechos universales, y uno puede hacer una restricción. Entonces, todos los basureros no pueden aceptar desechos peligrosos. Hay uno solo en Colorado que puede aceptar materiales peligrosos. Entonces, una opción es adoptar la designación de desechos universales. Entonces, cuando estamos hablando de escombros después de un desastre, entonces posiblemente tenemos un granizo muy fuerte y puede romper o destruir un campo solar. Entonces puede ser necesario tener una prohibición que en general no se puede tirar los paneles solares, pero necesitamos una excepción cuando hay un desastre y cuando hay volúmenes largos de un lugar en específico después de un desastre y la necesidad de limpiar. Entonces, además, a las opciones explícitas para evitar que los paneles solares entran en los basureros, hay alternativas. En vez de obligar que no se puede tirar, hay que decir, pues sí, se tiene que reciclar. Es una alternativa que o da incentivos o apoya el reciclaje. Entonces, como resultado, tiene el mismo efecto que no se tira los paneles solares. También hay oportunidades de hacer las dos cosas a la vez y requerir un plan de descomisión que incluye un plan, un compromiso financiero para reciclar los paneles solares, o cuando un contratista va a planificar un lugar con solar, necesitan un acuerdo o cómo van a cubrir el final de vida, el reciclaje de los paneles solares, y también necesita comprometerse a reciclar los paneles solares en sí. Y eso podemos tener una alternativa al permiso 1041 para que un contratista solar, para que reciba su permiso, necesitaría decir que se va a reciclar los paneles al final de vida para poder recibir su permiso. Eso aborda los lugares grandes a nivel de instalaciones de electricidad, pero hay paneles solares en casas, o hay jardines comunitarios de paneles solares, y para esto se puede cobrar una cuota pequeña cuando se vende los paneles solares, y los ingresos de esa cuota se puede invertir en programas de educación, colección, crear publicaciones para que la gente entiende que hay opciones de cómo reciclar los paneles solares, porque es importante tener personal en los sitios que reciben los paneles solares. Y en esos sitios, cuando un dueño de casa tiene un panel solar que se ha quebrado y ya o ha llegado al final del vida útil, lo puede llevar a reciclar
puede ser en 30 o 40 años, pueden pagar una cuota para cuando entregan su panel solar al final de su vida útil. Entonces, esas son dos opciones. Otra opción sería utilizar la infraestructura existente para colección solar o para apoyar la colección solar basado en la infraestructura existente. Hemos escuchado preocupación que hay muchos sitios de basureros municipales que no tienen mucho personal para acomodar un programa de colección solar. Entonces, ¿cómo se puede utilizar otros sitios que ya existen para apoyar el reciclaje de paneles solares sin sobrecargar las instalaciones que ya existen? Entonces, los vendedores pueden recibir los paneles solares y luego mandarlos a lugares de colección para reciclaje. Am, También otras instalaciones cubiertos para recibir materiales, otras instalaciones que operan con reciclaje en el estado. Siguiente diapositiva. Eso abordó, perdón, hay actividad, mi perro está muy emocionado. Entonces, evitar que los paneles solares entran en los basureros, pero muchos paneles solares al final de su primera vida todavía se pueden utilizar. Después de 30 años en un campo con el sol, todavía pueden producir un 80% de su poder en comparación con cuando recién lo instalaron. Entonces, se pueden vender a un proyecto secundario, entonces ponerlos en una escuela. Entonces, eso es una oportunidad de segunda vida. Parte de nuestro trabajo fue también considerar cómo promover esas oportunidades de segunda vida. Hay muchos desafíos de por qué los paneles solares no van de su primera vida a su segunda vida. Entonces, cuáles son las barreras y las políticas que pueden alentar eso en Colorado para que más paneles solares que todavía pueden producir poder a una segunda vida? El Estado puede pedir un estándar con menos restricciones, el estándar existente que se ocupa para validar paneles solares cuando se los están dando de baja, se llama UL 1703. Entonces pueden desarrollar un nuevo estándar específico a los proyectos pequeños, medianos o grandes para apoyar esos intereses. Entonces, si es un interés de adaptación de la escala de instalaciones grandes a una segunda vida, pueden desarrollar un nuevo estándar. Y los estados y los que reciclen pueden adoptar y utilizar eso para validar los procedimientos. Otra opción es mandar que se indica qué tipo de química tiene el panel solar. Hay varios en el mercado y se ven iguales, aunque pueden ocupar diferentes químicos adentro. Y eso lo hace difícil de agregar, moverlo a una segunda vida útil porque no están iguales. Mandar una etiqueta en los paneles puede ayudar a facilitar los procesos de agrupación de los paneles que se van a reciclar o los que van a estar destinados a una segunda vida. Siguiente diapositiva. Ahora estamos considerando las turbinas eólicas. Como se ha mencionado, la mayoría de la estructura
se hace de materiales que son fácilmente reciclables. Entonces, un 20% del peso son las palas y eso es la parte difícil de reciclar. La mayoría del problema con final de vida para la estructura de las turbinas eólicas es evitar que las palas entran en el basurero y no los otros materiales, porque esas partes son metales y eso son muy fácil de reciclar. Desviación del basurero. Entonces, parecido a solar, es de tener una prohibición de tirar las palas. Hay algunos estados que lo han hecho, que necesitan incluir las excepciones parecido a solar para un desastre natural. Si hay muchas palas que están muy dañados a causa de una tormenta, uno no quiere que estén ahí en el campo, por ejemplo. Otra opción sería esencialmente promover el reciclaje en vez de obligar la prohibición a tirarlos. En este caso, necesitan un plan de descomisión parecido al solar, una garantía financiera para reciclar y también los permisos que hemos dicho. Y más allá de eso, la opción de ocupar una estructura de cuotas, de proceso de permisos, se cobra una cuota para recibir el permiso y esas cuotas se utilizan para financiar un lugar donde se puede llevar las palas. Ese lugar recibe las palas al final de su vida útil y una persona que recicla puede venir a, a coleccionar esos materiales para otras aplicaciones. Entonces, eso alienta que los áreas eólicas reciclan o mandan sus palas a un lugar y luego los recortan ahí, los trituran y mandan el material a otro lugar donde se puede reciclar en nuevos productos. Los sitios eólicos no son un problema. Abandonados en Colorado no es un problema generalmente en Colorado, pero hay una oportunidad de utilizar esos programas para llevar los materiales a un sitio para procesar y reciclaje. Pues ese material triturado, cuando uno tritura la pala, se puede ocupar ese material para una variedad de aplicaciones dependiendo del proceso. Lo utilizan como relleno en concreto y lo están procesando como aditivo al cemento. Y Colorado tiene otras políticas pensando en esos mecanismos de utilizar ese material que puede fomentar demanda para ese material en nuevos mercados, o explorar oportunidades de cambiar los estándares de pavimentación para acomodar ese tipo de cemento formulado con material procesado de las palas. El Departamento de Transporte crea los estándares para el pavimento y las formulaciones dentro del estado, porque cada estado tiene diferentes patrones de clima. Entonces, el tipo de concreto que funciona bien en un estado no funciona bien en otro estado. Entonces, hay que fijarse en los estándares que se ocupa por el Departamento de Transporte, los estándares de caminos en particular. Y también Colorado tiene legislación de compra limpia y podemos utilizar esa legislación para proyectos de carreteras manejados por agencias estatales para que se pueden utilizar materiales producidos con el material de las palas. Ya, siguiente diapositiva. Ok.
Entonces, la segunda vida en este caso, energía solar, también como darles una segunda vida a los paneles de vidrio, estas mismas, la razón por la que se sacan competencias que están ocupadas en términos mecánicos, entonces ya no se pueden utilizar en una estructura de turbina de viento. Pues la mayoría del resto, la torre, tal vez se puede ocupar, aunque todos los componentes de metal. Bien, entonces la segunda vida aquí realmente tiene que ver con el resto de la estructura de metal y no las aspas de aire. Para promover esto, esencialmente tenemos que buscar otras oportunidades para que Colorado incentive el, a los desarrolladores decidan o reconstruir por completa o parcialmente todo un proyecto que también sea preparar para incentivar designs, para mantener la estructura, los elementos mecánicos como los motores y solo reparar o reemplazar los aspas, entonces darle segunda vida a la estructura. Entonces, la opción para es hacer alguna revisión en algunos mecanismos, algunas regulaciones o procesos de regulación que están en conjunto con créditos e incentivos para ofrecer apoyo financiero. Es básicamente lo que escuchamos de las partes interesadas en la parte que una cosa es requerir más que si de que eso se mantenga. ¿Es siguiente diapositiva? Bien, ahora vamos con las baterías EV. Rellenos y como general, cuestión que tendrías no sé, un desafío, era que a veces el problema es que tradicionalmente que es una preocupación podría ayudarnos a garantizar que cualquier batería que vaya a salir en el futuro, que no esté en el mercado todavía, que cualquier batería ahorita no sería posible tener. Una de las razones por qué eso puede ser importante es porque escuchamos de Travis, hay algunas oportunidades en páginas de internet y porque ahorita no está cubierto, tal vez hay un sesgo que nos puede llevar a la conclusión de las personas en el futuro, cuando haya otras materias que puedan intentar traer eso al relleno sanitario, cuando técnicamente las instituciones para evitar esto sería obligando o promoviendo el reciclaje. Un ejemplo podría ser implementar un programa para empresas de gran formato. Entonces, trabajando en licenciatura este año y ya ves este tipo de programas las baterías de formato mediano, justo sería específico para el formato grande, algunas también tienen que ver con las baterías LG, y que esto se diera en Colorado. Entonces, en la compañía o Hyundai o Ford o todas las que están vendiendo vehículos eléctricos en Colorado, que quien ofrezca esas baterías después tuviera que desarrollar y registrar estos planes a las baterías, que pudiera estar eh, a las compañías mismas. Agregar una estructura podría ayudar a cubrir los costos con los sitios de agregación. Estas baterías lastimadas por ocupadas. Entonces, ahorita con la luz no tiene múltiples mecanismos por los que las baterías cuando, cuando se le retiran al vehículo, que sea de sociedad civil,
todavía son realmente útiles. Otras aplicaciones que hay, unas de ellos, quita como una clase donde si llevas tu auto para el servicio y tu batería no está funcionando, y si la quitas y la reemplazas, secas la batería si regresa por medios originales. Pero hay otros sitios de reparación que he encontrado recién que de hecho van a reparar las baterías y instalarlas de vuelta. Entonces, tener esta estructura para cobrar una tarifa para manejar estos servicios, de hecho, tiene más que ver con todas las baterías que no se regresan a valores por medio de las compañías, sino por medio de todas estas otras eh, tiendas más pequeñas que están reconstruyendo baterías para, por ejemplo, si se lleva el carro a algún lugar donde se pueden estar. Entonces hay otra oportunidad para adoptar la designación de lo universal para establecer sus propias guías en un grado mismo y clasificar las baterías como desecho universal que lo sacaría del relleno sanitario, pero no del relleno sanitario de desechos viscosos. Y, y que los productores que lleguen a los acuerdos de los negocios. Entonces, pensamos en las baterías como que van a los autos eléctricos, pero eso no siempre es el caso. Algunas de estas baterías, de hecho, están siendo compradas eh, por mayoreo para otros proyectos. Entonces, en ese caso no van a individuales. Entonces, no cuando eléctricos, sino van de un negocio a otro. Otra opción para lidiar con esto sería el requisito de que cuando se hacen estos programas, que se hagan estos planes desde el principio para poder, para que se apruebe ese proyecto. Viendo en el tema del reciclaje de estas baterías, nuevamente, ahorita, algunas de las cosas que salen de Colorado van por medio del reciclaje con la compañía automotriz y otros por medio de algo constructores pequeños de baterías. Entonces, ¿cómo se explica esto? Están de vuelta y no terminan eh, por partes. Entonces, algunas de estas baterías están llevadas de vuelta a algunas de las instalaciones de reciclaje, aunque tengan todavía la capacidad para que se puedan usar de mejor manera en todo el contexto. Y otras realmente sí tienen suficientes celdas puertas que está mejor que se recibe. Algo así como presentar como un esquema para el depósito de las baterías, eh, porque las personas querrían su dinero de vuelta y podrían recibir fondos suficientes como para quienes hacen el reciclaje para transportar las baterías de los carros eléctricos para abrirlas, quitar las celdas muertas, reemplazarlas, etcétera, porque son pesadas y puede costar mucho trabajo transportarlas. Pero también una de las preocupaciones principales es que no ahorita, pero las baterías ahorita en el mercado, de hecho, tienen muchos materiales perdón, valiosos, pero cuando haya más con menor contenido de metal de valor, tal vez tendrán estas un menor valor de producto y habrá menos interés de comprarlos para retirar esos metales. Entonces, la noción de un esquema como este pudiera ayudar a reciclar los recicladores en el futuro para quitar estas o para poder recibir estas baterías que no puedan recibir o crear más ganancias. Otra cosa es administrar las declaraciones de los materiales tóxicos y están estas declaraciones que pudieran apoyar con un manejo más seguro para el reciclaje o pensando en todos los diferentes tipos de elementos que ya están involucrados en el sistema de las baterías y que
Sí, bueno, uno de los problemas principales es que todas estas químicas de las baterías marcas tienen la tendencia a parecerse. Entonces solo parecen como cajas grandes de baterías e incluso a veces quienes las reciclan no, y que están capacitados no las pueden distinguir. Entonces a veces una declaración de contenido en la batería nos podría ayudar con el manejo más seguro de las baterías. Siguiente diapositiva. Promover una segunda vida. Las baterías EV, como mencioné, siguen como al 80% de su capacidad cuando se les remueve de un vehículo eléctrico, lo que significa que tal vez todavía no están muy bien para mantener los rangos de, de manejo muy largo, pero pueden seguir funcionando muy bien como un sistema de backup en una casa, por ejemplo. Entonces, para promover este tipo de segundo uso, para que se mantengan en Colorado, en una aplicación de estas, de segunda oportunidad, de segunda vida, se puede hacer una revisión de estándar de valoración y este nuevo estándar puede tener un énfasis mayor en los criterios de ejecución eh, de la batería. Entonces, ahorita se enfatiza mucho el periodo que ha funcionado, pero para entender mejor cómo fue mantenida esta batería y en algunos casos, tal vez no sea necesario para la aplicación de la batería, sino para entender cómo funciona la batería ahorita. Eso puede ser suficiente para validarla para una aplicación de segunda vida. Entonces, este apoyo puede ayudar a disminuir las barreras para darles otro objetivo, otra función. Otra es para establecer asociaciones públicas o privadas con los vehículos OEMs, que son como nuevamente Kia o Ford, y que las asociaciones con estas autos. Me parece que era Nissan, he intentado acordarme, que decía tener este tipo de entendimiento donde garantiza de su propia flota. Entonces, cuando uno de sus vehículos regresa a uno de sus talleres o a alguna de sus agencias, que están capturando su batería, que no, ya no funciona normalmente para el auto, pero sí para una certificación, que ellos están internamente administrando y manejando esto para que llegue a una aplicación apropiada de segunda mano, que en contraste a muchos de los dealers o compañías automotrices, ahora de hecho están nada más mandándolas a recicladores, aunque puedan tener muy buenas aplicaciones de segunda mano. Creo que un lado podría buscar más este tipo de asociaciones con los OEM que operan en el Estado. Uno de los ejemplos podría ser como proyectos para tener energía, para almacenar energía que se podrían beneficiar de muchas baterías estandarizadas que salgan de una clase en específico de autos que internamente la compañía automotriz, porque tal vez tiene tus registros de servicios, tenga suficiente para la historia para certificar todas sus baterías como para que funcionen bien para un proyecto de servicios. Y sería bien, estaría bien porque, como decía, son muy pesadas las baterías para hacer pruebas y demás, cuesta mucho dinero y podríamos disminuir los costos y aumentar el valor asociado con ellas porque no sé, ya gastaría ese dinero. Otra opción para exigir otro tipo de, como decíamos, de código QR, por ejemplo, para saber exactamente cuáles son los componentes. Entonces, después de tener uno de los descuentos, ¿cómo sabemos dónde está la batería? ¿Cómo está? Entonces, una etiqueta de código QR nos podría ayudar para apoyar ese registro de tiempo de vida y ayudarnos a tener una validación y una capacidad de validación más útil y que pueda mejorarnos en diferentes contextos. Hay diferentes desafíos asociados con cada una de estas recomendaciones y nuevamente el texto que saldría en este texto tendría más explicaciones detrás de cada uno de los desafíos para cada una de las opciones. Ya no sé si esta es nuestra última diapositiva o hay otra. Esta fue la última. Ok, gracias. Bien, gracias, Travis, gracias, Hilda, y gracias, Elizabeth. Ahora, brevemente vamos a abordar el manejo de desechos del deporte. Hay tres áreas aquí que identificamos como áreas objetivo para aumentarlo en el estado. Y como la primera actividad
en el desarrollo de este plan era revisar el progreso del 2016, donde los objetivos y recomendaciones han sido implementados, parcialmente implementados o todavía no implementados. Para poder consolidar esto, hicimos una revisión para ver dónde estamos el día de hoy. Y aquí hay un pequeño resumen de algunas de las áreas donde hemos estado trabajando y donde hay oportunidad. Expandir esta segunda columna que estaba viendo al parcialmente implementado o en proceso, pueden ver un cronograma de algunas de las actividades que han estado implementándose o ya logradas desde 2016. Entonces, un ejemplo es el derecho a reparar expansión, establecer el fondo de comunidades circulares para ofrecer asistencia técnica a las comunidades en todo Colorado que estén interesadas en la desviación y administración de desechos y para implementar esos programas. Después también se aprobó la responsabilidad extendida de productores que ayudará a los estudiantes en el estado también, y también una serie de planes, estudios que también revisamos y recopilamos para este proceso. Y así no estamos ignorando las oportunidades y las recomendaciones que han sido identificadas, sino también enfocándonos más donde hay áreas clave para los próximos 10 años. Por supuesto, esta responsabilidad extendida de los productores va a impactar en lo que se produjo en el 2016 al 2026 y la actualización. Entonces ahí es donde para esta actividad estamos viendo las recomendaciones que están fuera o que complementan el rango de EPR para no ser redundantes o repetitivos con lo que ya está haciendo y está siendo finalizado en el 2026 con Circular Action Alliance. Como recordatorio, una vez que el programa, se ofrecerá guía a las comunidades estatales y locales sobre cómo ofrecer acceso y fondos e infraestructura para la recolección de los desechos. Nuevamente estamos viendo las recomendaciones aquí que van a complementar EPR y también expandirlo fuera de este rango. Durante varias reuniones que nos ayudaron a concluir que para nuestra clave, entonces en esta primera reunión fue muy amplia en conversación, donde queríamos escuchar de asistentes, dónde están viendo cuestiones exitosas o dónde hay más oportunidades para la desviación de los desechos, y viendo ambos, el las materias de desechos, ya sean orgánicos o de construcción o de reutilizado, etcétera, así como las necesidades para estrategias o cómo abordar obstáculos como fondos o políticas públicas que pueden ser implementadas, y en general educación y cambio de comportamiento también. Segunda reunión fue en persona en Denver y aquí tuvimos dos actividades de grupo con diferentes entendimientos, fondos de infraestructura y política pública. Pues, ¿qué tipo de política pública es más útil en el Estado? ¿Qué fondo puede ser expandido para ayudar al reciclaje y aumentar la prevención en general? Y también infraestructura, los huecos en áreas de enfoque y viendo categorías de materiales. Entonces, ver en orgánicos, ver en el reciclaje cuáles son las necesidades y viendo qué fondo o qué infraestructura de fondos y política pública aborda esto. En la tercera reunión fue una virtual nuevamente, donde hicimos una revisión a profundidad de las recomendaciones hasta ahorita mencionados en esos planes, y entonces viendo esa lista más comprensiva de las recomendaciones, cuáles son las que los asistentes querían que nos enfocáramos para expandir y realmente enfatizarlas como prioridades, porque es una lista muy larga de recomendaciones y para esta actualización nos queremos enfocar más en qué es lo que va a aumentar más
segregación en el estado de los desechos y también los intereses de las personas en nuestra comunidad. La cuarta reunión presentó resultados de las prioridades más altas en esos tres temas, siendo orgánicos, construcción, demolición y después reciclaje intensivo. Entonces, esta reunión fue en Grand Junction y pedimos las recomendaciones que se alinearan con las discusiones que teníamos hasta la fecha y cómo podemos garantizar que estas recomendaciones fueran complementadas con sugerencias de políticas públicas o estrategias que pudieran ayudar a las comunidades, no solo en el Front Reach, sino en todo el estado. Entonces, realmente reconocer dónde hay sesgos o huecos en nuestra infraestructura, donde necesitamos más datos o más información con estos resultados. Y eso nos lleva al criterio para, para la selección, donde queríamos identificar las áreas clave para disminuir las barreras, para aplicarlas a el estatal, no solo específicas al For Reach ni el Western Slope, sino que todo el estado, sí, para aumentar el acceso que tenemos actualmente, para ver cuáles ya eran exitosas, cuáles habían demostrado ya el éxito, dónde había potencial para un impacto de desviación alto, también siguiendo ese objetivo a nivel estatal y bien incorporar esa retroalimentación de las partes interesadas. Entonces aquí tenemos las recomendaciones de mayor prioridad de desviación y lo primero es la parte orgánica. Y lo primero es eh, prohibir que esto vaya al relleno sanitario. Entonces había un interés de expandir la recreación no nada más con la basura del jardín, sino también basura orgánica de la cocina o de los alimentos y esto va a ser reconocido en el plan. Sin embargo, estamos construyendo un camino para aumentar la desviación y ahí es donde estamos empezando con esa primera perspectiva o punto clave de cómo administrar este punto y cómo también. Otra componente tiene que ver con el uso de los mercados finales de la composta. Entonces, esto, cuando vamos aumentando la desviación, ¿cómo podemos asegurarnos de crear mercados robustos que apoyen al éxito de la infraestructura de los desechos orgánicos de su economía? No solamente la desviación, entonces, sino también entender cómo estamos apoyando a quienes están procesando esos materiales y los están distribuyendo como composta finalizada, ya sea para propósitos agrícolas o por proyectos municipales, etcétera, y hablamos más de esto en el plan. Lo siguiente es ver las recomendaciones de construcción y demolición, que también está el interés en priorizar la recuperación de madera sin tratarse. Hay otros materiales que también son de interés en sitios de construcción y demolición. Y hemos reconocido que esta madera sin tratar limpia tiene un mercado grande en Colorado y es una oportunidad de impacto importante. Y hay estudios de caso en otros estados de éxito, asimismo en Colorado, donde hay comunidades que ya están priorizando la recuperación de este material. Mano a mano con esto, también estamos viendo cómo fomentar a los gobiernos locales para que adopten ordenanzas para incentivizar proyectos de deconstrucción que enfatizan la separación de los fuentes de esos materiales para reutilizar o reciclar por encima de la demolición, donde la demolición no normalmente termina con materiales que puedan ser reciclados fácilmente o buscar la construcción y los requisitos de reciclaje que pueda aumentar a que los proyectos de construcción tengan un plan para que se sepa qué materiales se van a generar en sitio y cómo los van a querer reciclar, si es posible, para que esos proyectos empiecen y para pensar dónde van a terminar los materiales y también eso nos va a ayudar con datos
para que las municipalidades entiendan mejor qué materiales están siendo generados en qué proyectos. Pues viendo el reciclaje más comprensivo, hemos incluido una recomendación para hacer un estudio de caracterización de desechos, porque eso nos puede ayudar para profundizar nuestro análisis sobre dónde hay una generación de materiales alta que pudiera separarse con base en fuentes, o dónde están esos materiales que están generando en gran volumen y que también pudieran empatarse con el desarrollo de infraestructura y de fondos para esos proyectos de reciclaje. Después también viendo las ordenanzas de espacio para asegurarnos de que haya espacio adecuado para el reciclaje. Esto se presenta una y otra vez, viendo que los nuevos edificios simplemente no planean la separación de los materiales y eso pudiera en realidad ayudar a reducir las barreras iniciales de entrada para el reciclaje. Y después otra área es ver los requisitos de registro a nivel estatal. Hay muchas comunidades que han reconocido que les gustaría ver algo sobre las licencias de transportistas o los requisitos para tener un mejor entendimiento de a dónde van los materiales en el estado y dónde todos tienen un entendimiento equitativo y acceso a estos servicios de reciclaje. Entonces estamos explorando más cómo se pudiera ver esto y dónde pudiera haber reportajes eh, para establecer los objetivos de los requisitos para entender cómo están fluyendo los materiales, a dónde están yendo y cómo podemos ayudar a nuestros proveedores de servicios para recuperar estos materiales, transportistas o lo que sean. Este es un resumen muy breve de las recomendaciones. Esta es una pequeña lista de cada uno de las categorías y hay reconocimientos de todo lo que puede pasar. Nuevamente el énfasis aquí, el enfoque es de los próximos 10 años y ver cómo podemos aumentar la desviación a nivel estatal. Y esto es donde estamos y los éxitos e impactos. Este es el resumen de las recomendaciones de los desechos. Estamos ahora listos para a tomar preguntas, si es que hay alguna. Esta reunión ha sido grabada, entonces la podemos compartir ampliamente para otros que tal vez no pudieron estar aquí. Y también va a haber ese periodo de comentario público donde realmente queremos que las personas compartan sus ideas, pensamientos y cualquier cosa que nos haya faltado en este proceso. Agradezco el tiempo de todos. Agradezco su tiempo. Hoy hay preguntas, comentarios. Rachel, yo no toqué ha levantado la mano. Hola, gracias por la presentación muy comprensiva. Toda la investigación que hizo es impresionante. Tengo una pregunta para David. Tengo curiosidad. Hay muchas recomendaciones interesantes en cuanto a la política. ¿Usted tiene alguna idea cuáles son los siguientes pasos después de este reporte? Se presenta ante el Departamento de Salud. Se tiene que presentar ante la legislatura como plan. Y una vez que se apruebe el plan, hay potencial para que el departamento siga alguna política o es la legislatura que tiene que hacerlo. Yo no pude solucionar cómo prender mi micrófono. No. David Snap, Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente. Buena pregunta, a ver si puedo contestar. Vamos a repasar la gente legislativa, la oficina del gobernador, o como hay recomendaciones de política y son recomendaciones. Entonces vamos a repasar todo eso, asegurar que todos están bien antes de finalizar el documento y hemos añadido un plazo para repasar el documento. Siempre hay una oportunidad que el departamento, el gobernador o alguien
en el departamento ejecutivo pueden notar algo que quieren adoptar como recomendación de política y claramente hay cosas, algunas de las acciones que se tomó durante la última revisión en la actualización de 2016. Algunas cosas lo hicimos como administrativos y hay cosas claras que se ha tomado la legislatura porque la gente lo habían solicitado como una política. Entonces es una combinación de las cosas que pudiera ocurrir. Muchas gracias, Rachel. Yo no creo que vamos a tener más preguntas, pero sí se ha grabado y con mucho gusto podemos compartir la grabación para los que no pudieron participar hoy. Con esto, que tengan buenas noches. Gracias a todos y todas. Gracias.